Avistamientos de ovnis en múltiples ciudades. No sé qué diablos es eso. Un evento extraterrestre cambió el curso de la historia. Y una abducción alienígena presenciada por nada más y nada menos que 6 personas. En Alienígenas Ancestrales hemos investigado docenas de encuentros extraordinarios de entre los miles que han sido reportados. Estas son las que yo considero las historias más convincentes, los 10 encuentros cercanos más asombrosos, cada uno sumándose al creciente cúmulo de pruebas de que hemos sido visitados por extraterrestres por miles de años. La gente me habla de sus avistamientos de ovnis todo el tiempo, y déjenme decirles que he escuchado relatos realmente increíbles. De hecho, hay miles de avistamientos de ovnis reportados cada año. Lamentablemente, la mayoría son testimonios individuales imposibles de corroborar o verificar. Pero en 1982, a lo largo del río Hudson, hubo una cascada de avistamientos de ovnis que duró varios días, hechos por cientos de testigos. En el número 10 de este conteo de los 10 encuentros cercanos más asombrosos, los avistamientos del Valle del Hudson. Kent, Nueva York. Víspera de Año Nuevo de 1982. A solo unos kilómetros del río Hudson, numerosas personas en plena celebración divisan una enorme nave en forma de V, con luces rojas, blancas y verdes. Mientras siguen boquiabiertos, los colores desaparecen y los reemplazan luces blancas tan brillantes que iluminan el suelo. En el transcurso del mes siguiente, las autoridades se ven bombardeadas por cientos de reportes similares. ¡Santo Dios! ¿Qué es eso? No lo sé. ¿No es un avión? No lo sé. Te diré algo, cariño. No sé qué diablos es eso. Comúnmente los ovnis aparecen ante un grupo reducido de personas y desaparecen de inmediato. En este caso, la gente se detenía en las autopistas. Las personas salían de sus casas para ver este objeto, del tamaño de un campo de fútbol, sobrevolar el área. Los avistamientos se prolongaron por más de 6 años, convirtiéndose en el evento ovni más reportado de la historia del país. Los avistamientos de ovnis del Valle de Hudson continuaron hasta bien entrado el año 88 y se estima que alrededor de unas 5,000 personas llamaron e hicieron reportes de este enorme ovni con luces brillantes. Pero, ¿por qué hubo tantos reportes de encuentros con ovnis en esta zona en particular? Son 6 y el de delante tiene las 3 luces encendidas. Los demás solo tienen 2. Algunos sugieren que la razón por la que han ocurrido estos avistamientos en el Valle del Hudson es porque están sobre un vórtice. ¿Y qué es un vórtice? Aunque hay opiniones varias sobre lo que son, algunos creen que se trata de puntos magnéticos que son parte de la red magnética de la Tierra. También representan la combinación de las energías de la Tierra que se congregan en un mismo lugar, las corrientes telúricas y las corrientes magnéticas de la Tierra. Por eso se ha sugerido que crean efectos de tipo portal o vórtices, es decir, entradas hacia otro mundo. ¿Podrían los avistamientos del Valle del Hudson ser evidencia de un vórtice de energía oculto e incluso de un portal a través del tiempo y el espacio? Hay lugares por toda la Tierra reconocidos por sus vórtices. En Stonehenge se dice que hay un vórtice. En Sedona, Arizona, hay varios vórtices y el área es famosa por eso. Así que se cree que el Valle de Hudson también es una zona de vórtices. Así que debemos preguntarnos si los ovnis no se han visto atraídos al Valle de Hudson. Hasta hoy a nadie se le ha ocurrido una buena explicación para lo que sucedió en el Valle de Hudson. Tienen rumbo— ¡Oh, santo Dios!
A solo 240 kilómetros al este del Valle del Hudson, ocurrió otro extraordinario encuentro en 1961. Y lo que lo vuelve único es que se trata del primer reporte documentado de una abducción alienígena. El noveno encuentro cercano más asombroso, la abducción de Betty y Barney Hill. Lancaster, New Hampshire, 19 de septiembre de 1961. Betty y Barney Hill conducen algo tarde por la noche, cuando un gran platillo volador los intercepta sobrevolando su auto. Encima de ellos, los Hill observan siluetas de otro mundo en las ventanas de la nave. Días más tarde, la pareja reporta cierta pérdida de tiempo y tras participar en una regresión hipnótica, aseguran haber entendido que fueron abducidos por extraterrestres. Bajo regresión hipnótica por separado. Por cierto, para que ninguno de los relatos se viera influenciado por el otro, Betty y Barney narraron la misma secuencia de eventos. El objeto sobrevoló el auto, aterrizó frente a ellos y unos seres de menos de 1,5 metros los sacaron a la fuerza y los arrastraron hasta un claro desde el que abordaron la nave. Betty suplicó a sus captores, por así llamarlos, que no le hicieran daño, mientras yacía en una mesa y se le practicaban experimentos como la inserción de una aguja en su estómago. A Barney le quitaron un número de muestras cutáneas y se le extrajo esperma. Los seres que Betty y Barney Hill descubrieron coinciden con el retrato clásico de un gris. Hay variaciones en cuanto a talla y dimensiones de estos seres, pero todas comparten ciertas características. Cuerpos delgados y alargados, cabezas grandes y ovales, ojos sobredimensionados. Con el paso de los años, el reporte de abducción de Betty y Barney Hill se ha vuelto un encuentro legendario, pero lo que nunca se supo fue que Betty y Barney Hill no fueron los únicos miembros de su familia en ser abducidos. Betty Hill era mi tía, la hermana de mi madre, y algo de lo que nunca antes hemos hablado es que mi madre tuvo un encuentro cercano en 1958. Vio una gigantesca nave con forma de cigarrillo flotando sobre un campo y nunca pudo explicar lo que había sucedido, o eso pensaba. Solo había ido de compras y vuelto a casa. Eventualmente, mi madre se sometió a una hipnosis a través de la cual recordó que también había sido abducida. Y yo también tuve una extraña experiencia, como un sueño, en la que era trasladada a una nave. Pareciera que es algo generacional en mi familia. Mi tía Betty fue abducida, mi madre fue abducida, y es muy probable que yo también haya sido abducida. Es posible que haya seres extraterrestres abduciendo no solo a individuos, sino a familias enteras. Y de ser así, ¿por qué? Todo apunta a que hay linajes específicos de por medio. Y si ese es el caso, surge la intrigante posibilidad de que a los alienígenas les interese la biología humana, de que estén monitoreando árboles genealógicos particulares por alguna razón. Uno de los factores más importantes a considerar cuando se examina un encuentro con un ovni es la credibilidad del testigo. Y para mí, no hay mayor experto que un piloto cuando se trata de reportar un objeto volador. El próximo encuentro de esta lista ocurrió en 1947 y dio pie a la era moderna de los ovnis. Número 8. El avistamiento ovni de Kenneth Arnold. Estado de Washington, 24 de junio de 1947. El aviador y hombre de negocios Kenneth Arnold pilotea un avión privado cerca del monte Rainier, cuando de súbito atisba 9 objetos móviles volando en formación. Mientras rodeaba la montaña, de repente vio un escuadrón de objetos de extraña apariencia y no pudo identificarlos.
Fue capaz de medir la velocidad a la que iban, porque conocía la distancia entre dos picos en particular, unos 24 kilómetros, y cronometró el recorrido de los objetos de un pico al otro. Y el resultado fue cercano a los 1900 kilómetros por hora, una velocidad que en 1947 nada podía ni medianamente alcanzar. Él solía describir los objetos como con forma de delta y volando como un plato lanzado por sobre el agua. Eso fue lo que dio origen al término platillo volador. La Fuerza Aérea de Estados Unidos categorizó formalmente la experiencia de Kenneth Arnold como un espejismo, pero gracias a la misma, otros se atrevieron a contar sus propias historias de encuentros inexplicables, y de inmediato hubo una avalancha de reportes de ovnis. En el año 1947, la estadística dice que hubo al menos 800 reportes ante la policía y aeropuertos de personas diciendo que habían visto algo en el cielo que no reconocían. Se les exigió a todos los oficiales llenar una planilla si veían algo que pudiese considerarse un ovni o platillo volador, y se les ordenó no discutir el reporte del avistamiento con nadie. El encuentro de Kenneth Arnold marcó el inicio de la era moderna de los ovnis. Pero también hay quienes piensan que con él comenzó un impresionante encubrimiento gubernamental. Nos volvimos conscientes en los años 40 de estas entidades biológicas extraterrestres, pero el gobierno ha intentado ocultarlo todo desde hace décadas. Y aquellas preguntas sobre si había un propósito o una agenda de trabajo, sobre quiénes, de dónde y por qué, siguen siendo las mismas hoy en día. El 13 de octubre de 1917, más de 30.000 personas de un pequeño poblado en Portugal presenciaron un evento increíble que la Iglesia Católica declaró de carácter sobrenatural. En medio de dicho evento había 3 niños, quienes hacían meses estaban reportando haber recibido mensajes de una dama del cielo. En el número 7 de este conteo de los encuentros cercanos más asombrosos está el milagro del sol en Fátima. Fátima, Portugal, mayo de 1917. 3 niños que caminaban por una pastura para ovejas son tomados por sorpresa por lo que parece ser un radiante ángel. Cuando la figura comienza a hablar, los niños creen que se trata de la Santa Virgen María, que fue enviada para entregarles un mensaje de suma importancia. Los 3 niños aseguran que vieron la aparición de la imagen de la Virgen María, quien se manifestó en el aire. Ella les dijo que les entregaría unas profecías y que durante los siguientes 6 meses ella aparecería para dárselas. Por lo tanto, el día 13 de cada mes, los 3 se reunían en la misma colina de Fátima y, según ellos contaban, la Virgen María se les aparecía y les contaba dichas historias. Durante una de estas visitas, según los niños, la aparición les dijo que ella volvería para realizar un milagro el día 13 de octubre. Reportaron el encuentro al obispo católico local, y el 13 de octubre de 1917, más de 30.000 personas se congregaron para ser testigos del evento. Una grandiosa multitud se concentró y dijo haber visto al sol moverse misteriosamente. Vieron al sol girar como un disco y luego descender al planeta Tierra, lo que asustó mucho a la gente. El incidente fue tildado de evento sobrenatural por la Iglesia Católica, pero en la opinión de los teóricos de los antiguos astronautas, este fue un muy distinto tipo de encuentro con otro mundo. El suceso entero tuvo una duración de 8 minutos, no 8 segundos. Tuvieron tiempo para verlo. No era el sol, era un ovni, porque giraba y cambiaba de color constantemente. Este objeto se posicionó en el cielo delante del sol. En mi opinión, leí todos los informes, regando toda esta área con colores de luz. Para mí,
es un indicador de contacto con una inteligencia alienígena. Los encuentros reportados por grupos de personas hacen que un avistamiento sea difícil de negar. Y cuando un ovni es reportado por miles de residentes de una ciudad metropolitana importante, en mi opinión, eso ya es algo que no puede ser negado. Es el encuentro cercano número 6 de estos 10 más asombrosos, las luces de Phoenix. Henderson, Nevada, 13 de marzo de 1997. A las 6:55 p.m., la policía local documenta el reporte de un objeto enorme con forma de V que viajaba hacia el sureste a través del cielo nocturno. Durante las 3 horas siguientes, miles de personas observan la nave mientras se desplaza por encima de Arizona, rumbo a Sonora, en México, ya que la mayoría de los reportes, fotografías y videos caseros provienen de Phoenix. El incidente pasó a ser conocido como las luces de Phoenix. Toda la ciudadanía de Phoenix pudo ver este espectáculo de luces de 800 metros de longitud sobrevolando a la ciudad, en un patrón claramente distinto, un pseudo triangular objeto que lo vio una enorme cantidad de testigos. ¿Y quién es nuestro mejor testigo del evento? El mejor de todos. El gobernador Fife Symington de Arizona. Como piloto y exoficial de la Fuerza Aérea, sostengo con firmeza que el vehículo no se asemejaba a ningún objeto hecho por el hombre que yo haya visto. Dice, sí, claro que vi al ovni. Y lo describe. De hecho, él estaba quizá a unos 30 metros de este triángulo volador y pudo ver las estrellas a través de él. El gobernador Symington era un piloto calificado. Incluso era reservista de la Fuerza Aérea. Creo que sabía que estaba viendo. Y hay testigos que dicen que podían haber lanzado una pelota y golpearlo. Así de cerca estaba sobre sus cabezas. El gobernador de Arizona describió un extraño ovni triangular que parecía ser traslúcido y se camuflaba frente al firmamento estelar. Cientos de personas vieron las luces, pero cuando veían entre ellas, lo que veían eran las estrellas. Pero no el cielo nocturno como si no hubiese nada allí. Se veían ondas, como si hubiese algo en medio de la luz directa de las estrellas. Estaba en modo furtivo, camuflado. ¿Camuflado? Podrían indicar las descripciones de las luces de Phoenix que las personas fueron testigos de un tipo de tecnología furtiva extraterrestre que, de manera intencional o no, se descubrió momentáneamente. Y de ser así, podría haber muchas más aeronaves alienígenas en nuestros cielos de lo que jamás imaginamos. La gente piensa en la apertura como el arquetípico aterrizaje en el césped de la Casa Blanca. ¿Por qué no consideramos que los extraterrestres ya están aquí y que esta apertura, este primer contacto abierto, se dará el día en que se den a conocer? A menudo muchos me preguntan ¿por qué no hubo avistamientos de ovnis antes del siglo XX? Y mi respuesta es ¡claro que los hubo! La historia está colmada de relatos de encuentros cercanos, pero nuestros ancestros no conocían palabras como alienígena u ovnis, y todo esto ocurrió mucho antes de crear las máquinas voladoras. Lo que las historias describen es lo que yo llamo tecnología mal interpretada, como la del avistamiento que sucedió en el siglo IV después de Cristo y alteró por completo la historia de la humanidad. En el quinto lugar de este conteo, la visión de Constantino. Roma, 27 de octubre del 312 después de Cristo. En el puente Milvio, al norte de la ciudad, Constantino, el emperador derrocado, se prepara para reclamar su trono de manos de Magencio, cuando en el cielo aparece lo que él considera una visión divina. Constantino y su séquito vieron en el cielo lo que las crónicas indican fue una enorme y blanca cruz de fuego. Ahora, sus seguidores no supieron qué significaba, pero Constantino decidió que se trataba de la cruz cristiana.
En ese momento le hizo un juramento a Cristo de que si ganaba la batalla, se convertiría de lleno en cristiano y haría que el cristianismo fuera la religión oficial del Imperio Romano. La visión de Constantino tuvo una extrema relevancia. Él pensó que era un mensaje. Gana la batalla y establece el cristianismo como religión. Lo que sintió Constantino luego de ver esta extraordinaria señal de los cielos, esta cruz de luz en el cielo, fue que iría a la batalla al día siguiente y conquistaría el Imperio Romano. Y eso fue exactamente lo que hizo. Aquella visión se vuelve un punto de inflexión crucial para la historia humana. La victoria de Constantino en el puente Milvio fue el primer paso para que el cristianismo se convirtiera en la religión dominante de Europa y el mundo cambiaría para siempre. Pero, ¿realmente ese objeto que Constantino aseguró ver en el cielo fue una señal de Dios? ¿O quizá haya sido alguna otra fuerza extraordinaria? Aunque se habla de una cruz en el cielo, tal figura también pudo ser la de una aeronave, porque el fuselaje y las alas parecerían una cruz para alguien que no tenía concepto de algo así en aquella época. Bien, no se trata solo de una visión de Constantino, porque está descrito que el ejército de Constantino también vio algo arriba en el cielo. Y terminó en un evento crucial, la adopción del cristianismo como religión oficial. Algo que cambió el mundo y lo que es ahora el mundo occidental que hoy habitamos. ¿Es posible que el avistamiento de un ovni hace 1700 años haya sido responsable de una de las más grandes coyunturas de la historia de la humanidad? Así que la pregunta ¿es este uno de los primeros encuentros registrados con ovnis? En mi opinión, sí, lo es. ¿Recuerdan que más temprano dije que el caso de Betty y Barney Hill fue la primera abducción alienígena reportada? Eso es porque el término abducción alienígena no existía miles de años atrás. De hecho, uno de los más impactantes relatos de abducciones que haya leído es muy antiguo y está plasmado en un texto que quizás te sorprenda, la Santa Biblia. En el número 4 de esta lista, el carruaje de Elías. Norte de Israel, siglo IX a.C. De acuerdo a un texto del Antiguo Testamento de la Biblia judeocristiana, fue aquí donde el profeta Elías sostuvo varios encuentros con ángeles y con Dios mismo, durante los cuales recibió advertencias proféticas sobre sequías y cataclismos. Uno de los profetas más importantes de la religión israelita es, claro, Elías. Elías predice el advenimiento de tiempos aciagos, y en efecto llega. Es un rol muy especial el de comunicar los designios de Dios y a veces sus condenas. Por eso Elías tiene varios encuentros con seres divinos. En su encuentro final con Dios, está escrito que Elías se encontró con un carro de fuego tirado por caballos de fuego, que lo llevó al cielo en medio de un torbellino. La experiencia de Elías detalla un objeto giratorio o torbellino que cayó sobre él y un carro de fuego. La pregunta es, ¿era el carro de fuego el que giraba? ¿O un haz de luz que descendió y se lo llevó? No es descabellado asumir que, en realidad, fue un objeto que giraba sobre él lo que lo elevó hasta él mismo. ¿Habrá sido ese fuego más bien un motor? ¿Se lo llevó un torbellino? Vamos, es solo cuestión de ver, por ejemplo, el despegue de un transbordador espacial. Hay un rugido ensordecedor, las llamas de los jets, etc. Si lo ponemos en ese contexto, el objeto entra sin problema en la categoría de ovni. Sin lugar a dudas, tiene las características que conocemos de abducciones en las que la gente asciende a una nave. Podría ser que una historia presente en uno de los primeros libros de la Biblia judeocristiana sea, de hecho, el relato de una abducción alienígena que ocurrió hace miles de años. Y de ser así,
¿Qué nos dice sobre la intervención extraterrestre en la Tierra? Está escrito en registros bíblicos que la humanidad tiene un propósito y un destino. Está claro que hay extraterrestres y está claro que interactúan con nosotros, guiándonos, dirigiendo la raza humana hacia un fin predeterminado. Cuando se trata de reportes de abducciones alienígenas, la mayoría depende del testimonio del propio abducido. Es muy poco común que la abducción sea presenciada por alguien más. Pero en el caso a continuación, hubo múltiples testigos que vieron la abducción mientras sucedía. Es uno de los más famosos y fascinantes relatos que conozco. Es el número 3 de los 10 encuentros cercanos más asombrosos, la abducción de Travis Walton. Bosque Nacional Apache Seed Grips, Arizona. 5 de noviembre de 1975. El trabajador forestal de 22 años, Travis Walton, conduce a casa al anochecer junto con 6 colegas cuando repentinamente aparece una extraña luz en el cielo. Había sido un largo día de trabajo y empezaba a oscurecer. Solo recogimos nuestras cosas. Entonces vi unos destellos de luz que venían entre los árboles, pero la luz parecía venir de más arriba que el nivel del suelo. Solo cuando llegamos donde la luz cruzaba la carretera, que tuvimos una clara visión de la nave. Desde atrás, Al y Dallas gritaron, ¡es un platillo volador! Y yo dije, Mike, detente. Era visible y un claramente definido objeto metálico, un disco flotando dibujado contra el cielo. Yo abrí la puerta pensando en darle un mejor vistazo antes de que se largara, pero tan pronto como me acerqué, el sonido que hacía era algo que se podía sentir y oír. Mis compañeros dijeron que sintieron la vibración en el camión. Dijeron, parecía que algo estaba a punto de suceder. Y tenían razón. Fue ahí cuando su energía me golpeó. Los chicos dijeron que fue como si hubiese pisado una mina, como una explosión, pero tan violenta que, bueno, pensaron que yo había muerto. Cuando aquel rayo de energía me golpeó, sentí algo de impacto físico, pero más como un cosquilleo o como un choque eléctrico en el cuerpo al mismo tiempo. No sé si había pasado mucho tiempo luego de que me llevaran a bordo, pero sabía que estaba sobre algo como una camilla o una mesa para cirugías. Cuando vi directo a los ojos de aquella criatura, simplemente enloquecí. Él vio unas entidades horrendas que lo atemorizaron, tal vez similares a los que hoy en día identificamos como alienígenas grises. Así que luchó y entró en pánico. Pero entonces, los alienígenas al parecer se marcharon y sus puestos lo ocuparon unos alienígenas mucho más humanos, y él se calmó. Luego de ver a los que parecían humanos, empecé a dudar seriamente de que se tratara de un rescate, pero en ese momento colocaron una máscara en mi rostro y me desmayé muy rápido. Lo que se sospecha luego es que, en realidad, no eran otros alienígenas, eran los mismos, pero con la capacidad de cambiar su apariencia por lo de algo más específicamente para que él se calmara. Se despliegan equipos de rescate en busca del trabajador forestal desaparecido, pero no fue sino hasta 5 días más tarde que Walton reapareció en un poblado cercano. Estaba acostado boca abajo, en medio de la noche, y había una luz sobre mí. Fue cuando vi la parte inferior de la nave, justo antes de que saliera disparada hacia el cielo. Cuando los detalles del encuentro cercano de Travis Walton llegaron a oídos de las autoridades, desecharon su relato como una probable alucinación. Pero Travis no tiene dudas de que lo que él y sus colegas vivieron fue un auténtico encuentro extraterrestre. Nadie nunca preguntó,
¿Y qué hay del resto de los chicos? ¿Acaso los 7 tuvieron la misma alucinación? Además, la policía estatal los sometió a un detector de mentiras y todos aprobaron. Hay cosas por allí que aún no entendemos. Hay que evaluar los hechos antes de emitir juicios. No sé cuál era su propósito. Lo único que sé es lo que me sucedió a mí. Y sé muy bien lo que viví. Estoy seguro de eso. De vez en cuando hay un encuentro tan irrefutable que convierte al más escéptico en un fiel creyente. Y eso fue justamente lo que ocurrió a inicios de la década de los 70, cuando un científico de la NASA se dispuso a demostrar que Erich von Däniken se equivocaba. Irónicamente, terminó apoyando una de las teorías de Erich con tal vehemencia que terminó escribiendo un libro al respecto. En el número 2 de nuestro conteo, las ruedas de Ezequiel. Noreste de Siria, río Jabur. De acuerdo con la Biblia hebrea, fue aquí, en el siglo VI a.C., que seres celestiales descendieron a la tierra y contactaron a un sacerdote hebreo llamado Ezequiel. Ezequiel dijo que estaba junto al río Jabur y un gran torbellino vino hacia él. Lo describió como un fuego que se envolvía a sí mismo y que del fuego salía el color del ámbar, que en hebreo significa algo como espectro de metal pulido, lo que implica que era algo metálico y que giraba. Luego toca a tierra frente a él y de repente, desde dentro del torbellino salen 4 criaturas. En la Biblia, el profeta Ezequiel llama a estos entes espirituales querubines y los describe como seres de 4 rostros, 4 alas y piel que brillaba como bronce pulido. Ezequiel dice que es llevado arriba, a los cielos, y luego a numerosos lugares donde vio multitud de cosas. Y luego se le habló sobre lo que sucedería en el futuro. La experiencia representó un grandioso rayo de esperanza para Ezequiel. ¿Pero se trata de la historia de un encuentro divino? ¿O podría la descripción de Ezequiel de ruedas metálicas descendiendo del cielo en un torbellino de fuego y extraños seres con piel como bronce pulido indicar otro tipo de contacto con otro mundo? Hace la mejor descripción de un ovni de toda la Biblia, porque llega a decir que el objeto parecía una rueda dentro de otra rueda, que es la clásica imagen de un platillo volador. Ezequiel explica que el exterior de la rueda no gira. El interior de la rueda sí. Lo que describe es el motor. Nada de esto es necesariamente magia. Bien puede ser tecnología. Es la típica narración de un abducido, a quien se le informan ciertas cosas y es luego devuelto al lugar de origen. Es prácticamente lo que hoy conocemos como un relato de abducción. ¿Podría ser que el recuento de Ezequiel de un encuentro divino pudo haber sido otra cosa? Quizá un encuentro que no involucre seres celestiales, sino visitantes de una naturaleza interplanetaria distinta. Este concepto se hizo de dominio público gracias al pionero en la teoría de los antiguos astronautas, Erich von Däniken, en su libro de 1968, Recuerdos del Futuro. Y tras escuchar a Erich en una conferencia a principios de los años 70, el ingeniero de la NASA, Joseph Blumrich, se mostró decidido a desbaratar tan controversial interpretación. Di un discurso en la NASA en Huntsville, hablando sobre Ezequiel. Y el ingeniero en jefe del momento, el señor Joe Blumrich, me abordó y me dijo: Eric, eso fue muy interesante, pero es imposible que en la Biblia haya rastros de tecnología. Sin embargo, dijo, pero te prometo que voy a leer el libro de Ezequiel. Blumrich se dispuso a descubrir los defectos de la teoría de von Däniken, pero cuando leyó el libro de Ezequiel, quedó asombrado al terminar estando de acuerdo con el controversial escritor. Tanto así, que escribió un libro llamado Las naves espaciales de Ezequiel, en el que hasta incluyó un plano de un módulo práctico de descenso
basándose en lo descrito en el texto bíblico. Varios años más tarde, un ingeniero estructural alemán de nombre Hans Herbert Bayer también dibujó un plano, pero de la segunda sección del libro de Ezequiel, en la que Ezequiel recibe instrucciones para construir un edificio de techo abierto que albergaría al carruaje volador. Hans Herbert Bayer le envió un plano a Erich von Däniken y en menos de 5 minutos de haber observado el plano, Erich llama por teléfono a Joe Blumig y le dice: «Oye Joe, ¿puedes traer un modelo de tu nave espacial de Ezequiel?» Luego llamó a Hans Herbert Bayer y le dijo: ¿puedes traer un modelo de tu reconstrucción del templo de Ezequiel? Ambos modelos habían sido creados en la misma escala. Y adivinen qué, la nave espacial de Ezequiel se ajustaba a la recreación del templo que hizo Hans Herbert Bayer, de acuerdo a las medidas escritas en la Biblia. En lo que respecta a los teóricos de los antiguos astronautas, el recuento bíblico de Ezequiel proporciona evidencia concluyente de un encuentro alienígena, pero aún más importante, también revela que desde hace miles de años, el destino de la raza humana ha sido dirigido por extraterrestres. Esta quizás sea una de las historias más antiguas de un encuentro con alienígenas, pero para mí es la más impactante. Escrita hace más de 3000 años, fue excluida de la Biblia porque este ancestral texto describe a detalle los orígenes extraterrestres de la humanidad. El encuentro cercano número 1. El ascenso de Enoc al cielo en una carroza de los dioses. Qumran, Palestina. En 1946, numerosos pergaminos antiguos, conocidos como los manuscritos del Mar Muerto, fueron encontrados dentro de una vasija de arcilla en lo profundo de una cueva. Entre los pergaminos se halla el libro de Enoc, un texto bíblico supuestamente perdido. En el Antiguo Testamento de la Biblia, Enoc es el séptimo de 10 patriarcas que vivieron antes del diluvio universal y el bisabuelo de Noé. Pero mientras la Biblia judeocristiana apenas hace mención de él, el libro de Enoc, que comprende más de 100 capítulos, habla ampliamente sobre su historia. En él hay un enigmático pasaje que detalla el ascenso de Enoc al cielo. Según el libro de Enoc, él tenía 12 años y toda su aldea se disponía a dormir cuando escucharon un ruido en el cielo. 2 ángeles descendieron del cielo, y uno de los seres le dijo a Enoc: «No tengas miedo, humano». Y luego subieron a los cielos. Y el libro de Enoc habla del propio Enoc, siendo llevado al cielo en una carroza de fuego. Enoc asciende al así llamado cielo, y allí observa algo sobre la tierra que no sabe describir. No usa palabras como nave o algo así, pero dice que ve casas de cristal. Se describe cómo vio el planeta Tierra debajo de él. Él mismo narra su llegada, cómo debe atravesar un número de habitaciones en las que ve joyas, superficies relucientes y luces parpadeantes. Es un testimonio presencial. Dice: yo Enoc hice esto, yo Enoc hice lo otro. El libro de Enoc es uno de los primeros relatos de abducciones escritas por un ser humano. ¿Realmente el libro de Enoc describe una abducción? ¿Una que habría ocurrido hace miles de años? Y de ser así, ¿podría este increíble encuentro cercano haber documentado una comunicación con seres de otro mundo? Se dice que Enoc estaba a la diestra de Dios. De hecho, se le considera el escriba de Dios en algunas tradiciones, de manera que Dios decretaba y era Enoc quien registraba lo que ocurría. Así que Enoc era el guardián de todo conocimiento celestial. Esta es una de las razones por las que el libro de Enoc es tan controversial. Es el primer humano en ascender hasta el trono de Dios.
donde recibió un conocimiento poderoso y universal de seres angelicales o extraterrestres. En el caso de que Enoch haya recibido información de parte de extraterrestres para que la compartiera con la humanidad, como sostienen los teóricos de los antiguos astronautas, ¿qué otras verdades sobre nuestro pasado interplanetario pueden aún estar esperando ser reveladas? Los extraterrestres querían que en el futuro distante la humanidad comenzara a examinar esos eventos, a traducir aquellos libros, y ya empezamos a hacernos preguntas. Preguntas como, por ejemplo, ¿cómo se explica todo aquello? ¿Es posible que nos hayan visitado extraterrestres? Y me parece importante que pensemos así, porque esos extraterrestres prometieron regresar. Y algún día, así lo harán. A mí me enseñaron a no creer en coincidencias, me enseñaron a buscar patrones. Todos los encuentros, avistamientos y descripciones que existen, desde tiempos bíblicos hasta el presente, dicen que algo sucede. No dice claramente qué es lo que sucede, pero sí dicen que hay algo más. Bien, con eso concluye mi lista por ahora. Pero considerando lo que está escrito en el libro de Enoch, quizás, como siempre dice Erich von Däniken, el encuentro más importante de todos aún está por suceder.